Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles un nuevo formato contando cuentos o bueno, no sé, quizás también puedan ser cosas más largas o no sé. Bueno, voy a ir viendo, pero la idea es esa, ¿no? Hacer como una especie de audiolibro comentado. No sé tampoco cuánto comentar, si a ustedes les interesa que yo simplemente lea o así como para escuchar solamente eso, o les interesa que yo comente, también esas cosas me interesa saberlas. Bueno, en esta primera ocasión voy a leer un relato dadaísta, es una de las vanguardias artísticas del siglo XX, rompió radicalmente con la concepción del arte en ese entonces, la institución arte, ¿no? Incluso se lo llama antiarte. Hay toda una discusión sobre esto, de todas formas, si les interesa profundizar, tengo una serie de videos que son como clases que están, bueno, le voy a dejar los links en la descripción, sobre el dadaísmo en concreto, pero lo que quiero mencionar ahora rápido, como para dar un contexto, es esta ruptura radical, mucho más radical que todas las otras vanguardias artísticas, ¿no? Del principio del siglo XX, en esta en concreto se funda en 1916, en el medio de la Primera Guerra Mundial, en Suiza, ¿no? Territorio neutral. El cuento que les voy a leer, sin embargo, está un poco alejado de ese contexto, es unos años después, en Alemania además, ¿no? Entonces es como bastante diferente de lo que es como el dadaísmo tan radical de ese primer momento. Pero bueno, me parece interesante también para eso, para leerlo, porque quizás un poema dadaísta como los que se escribían en Zurich en 1916, no sé qué tanto interés pueden tener, ¿no? Que yo lo lea, además serían como básicamente hacer ruidos y cosas que no tienen ningún sentido, cosa que a mí no me parece interesante para ponerme a leer, sí, para hablar del contexto y discutir sobre qué es lo que querían hacer, pero como obra de arte, la verdad, yo no elijo ponerme a leer poesía dadaísta. Este cuento, si bien el absurdo es claramente el componente principal, tiene sentido, ¿no? Y eso, bueno, es legible, digamos. Y bueno, lo puedo leer gracias a esta traducción que hicieron los amigos de la editorial Buchwald, que es espectacular y los invito a conocer las cosas que tienen, porque si les interesan mis temas, bueno, es muy, muy afín a todo lo que a mí me interesa, ¿no? Mucho de vanguardias, del contexto centroeuropeo de esta época. Así que bueno, recomiendo muchísimo. Ellos editaron estos en 2 tomos que tengo acá, lo que es la revista Merz de Kurt Schwitters, que son, bueno, es la publicación de esta revista desde 1923 a 1932, la verdad que duró un montón, considerando, ¿no? Lo que son este tipo de proyectos vanguardistas. Ahora sí voy directamente a leerles La lotería del jardín zoológico de Kurt Schwitters. Schulze recibió por correo una carta de verdad. Caramba, pensó, alguien habrá muerto. No se me ocurre otro motivo para que alguien me escriba. Perturbado, abrió la carta. No era más que un billete de la lotería del jardín zoológico. Probá tu suerte, dijo la señora Schulze. Un hombre debe tener espíritu emprendedor. Imagínate si ganamos, no sé, un ganso. Podríamos sacrificarlo y comérnoslo barato. ¿Y si ganamos un elefante o un hipopótamo, qué hacemos? En ese momento entró agitada la vecina, la señora John Vetter, y dijo: Acabo de recibir una carta, y pensé que alguien se casaba o había fallecido. La abrí y decía: Señora, pruebe su suerte, con nosotros puede ganar el elefante que siempre quiso. Estoy desconcertada. ¿Qué debo hacer? Aceptalo, por supuesto, dijo la señora Schulze. Nosotros también vamos a quedarnos con el billete. Entonces el joven señor Gleiwitz subió desde el piso de abajo y sin aliento dijo: Acabo de recibir una carta. Claro, pensé que mi madre se había enfermado, que alguien se había comprometido o había tenido un hijo, pero es un billete de lotería, y pensándolo bien, ¿por qué no debería quedarme con el número? Verá, quizá gane un perro, siempre he querido tener uno. No creo que gane una serpiente gigante y que me estrangule por la noche, o una llama que se pase escupiéndome. Nosotros también vamos a quedarnos el nuestro, dijo la señora Schulze, y luego su esposo dijo: Así es. Y si ganáramos un oso polar, bien podemos encender la estufa. Los días previos al sorteo fueron emocionantes. El señor Schulze ya había encargado un traje de montar en el que pensaba cabalgar la cebra que se ganaría hasta el zoológico todas las mañanas. Y además, porque es saludable el aire fresco. Mientras que la señora Schulze había comprado manteca para poder hacer manteca de ganso.
Entretanto, llegó una carta certificada y sellada. Ahora Jules estaba seguro de que nadie podía haber muerto ni nacido porque tenía un billete de lotería. Temblando de emoción, abrió la carta. Luego, como si algo se hubiera roto en él, se sentó en su sillón y no dijo nada. ¿Qué te pasa, viejito? Preguntó la señora Schulze. Ganamos el premio, primer premio. Ay, cariño, mejor olvidémoslo, dijo el señor Schulze. Estamos arruinados. Ganamos el león y nos comerá a todos. Pero hombre, si siempre tenemos restos en la cocina, y de vez en cuando algo de leche se agría y toda esa cáscara de papa, bueno, le damos todo eso al león. Querida, ¿vos creés que un león toma leche agria como una cabra? No es un conejillo de Indias. Creo que estás equivocada. En ese momento entró la señora John Vetter. Aún con la manija de la puerta en la mano, dijo: «Gané el hipopótamo. ¿Podrían prestarme su pecera?» «Por el amor de Dios», dijo el señor Schulze. «Va a tener que sacrificar su bañera. En nuestra pecera no entra. Ni siquiera piense en el asunto, señor Schulze. Tiene que entrar. Y si no entra, va a entrar. Y si no entra...» Entonces la señora Schulze dijo: «¡Qué pavada! Nosotros sacamos el primer premio. Ganamos el león». La señora John Vetter lanzó un grito de horror. «¿Por qué grita así?» «Es que imaginé que mordía a su marido. No pasa nada, nuestro león no va a hacer algo así. Si vamos a alimentarlo como debe ser. Seguro que queda un poco de cáscara de papa. Y si no le gusta eso, no le queda otra. Por Dios, a lo que tuvimos que acostumbrarnos durante la guerra». Entonces el señor Gleiwitz entró de un tropezón. «Está la puerta abierta». «No importa, tenemos un león. ¿Quién nos va a robar?» El señor Gleiwitz de un salto se subió sobre la cómoda y preguntó confundido: «¿Dónde está?» «Todavía en el zoológico. Mañana llega». «Ah, bien», dijo el señor Gleiwitz, y se bajó de un salto, adoptó una expresión señorial y dijo: «Yo gané 4 cabras montesas. Entonces cuide un poco a las cabras para que nuestro león no se las coma». «Tenemos que acostumbrar a los animales a convivir», dijo el señor Gleiwitz. «Y yo gané el hipopótamo», dijo la señora John Vetter. «¿Dónde lo va a poner?» «Pensé en la pecera del señor Schulze. Es algo pequeña, le aconsejo que encierre al animal en la cocina. En la pileta tiene toda el agua que quiera, y allí el animalito podrá meter la cabeza. Por ahora es suficiente». «Emil, ¿dónde vamos a poner a nuestro león?», preguntó la señora Schulze. «Lo mejor sería en la habitación, sobre la alfombra de cama. Sugiero», dijo el señor Gleiwitz, «que alquilemos entre todos un camión de mudanzas y transportemos a los animales juntos, así van acostumbrándose los unos a los otros». Pucha que la gente se sorprendió cuando llegó el camión de mudanzas. La señora Schulze se había puesto su vestido de seda azul. Ella fue la primera en pararse al pie de la puerta del camión. Cuando salió el león, inmediatamente le ató una bonita cinta azul con un lazo alrededor de su cuello y le acarició tiernamente la cabeza y el cuello. Así que él la siguió, contento, y enseguida se acostó en la alfombra del lado de su cama. «Esperemos que sea limpito», le dijo a Emil. Luego se acercó a la ventana para ver llegar a los demás animales. ¡Qué espectáculo! Con el hipopótamo fue menos glamoroso que con el león. De hecho, no tenía absolutamente ninguna educación. 4 metros de largo, 2 metros de ancho, igual a mi primo Pancho. Así que lo llamaron Pancho. Tan tonto que del camión se zambulló a la calle. Y qué feo verlo subir como un pato las pequeñas escaleras hasta la puerta de entrada gótica. Y allí estaba ahora, su señoría, Don Hipopótamus, de la noble familia de Obesa, firmemente atascado en el arco gótico de la puerta principal. Las cabras ya se habían bajado del camión y estaban bailando por la calle, empujándose y golpeando a los inofensivos peatones. Y afuera, los John Vetter empujaban el trasero de su señoría, don señor de Obesa, mientras que el señor Gleiwitz esperaba desesperado en la escalera porque no podía salir a ver a sus cabras. Las llamaba con su agudo chiflido, lo que a su vez enfurecía al hipopótamo, que tiraba patadas hacia atrás. Gracias a Dios, solo llevaba unas viejas cerraduras un poco desgastadas. Con el ir y venir constante de la puerta gótica, el animalito se secó demasiado, por lo que se regó con baldes de agua. Finalmente, el señor Gleiwitz saltó con valentía a través del espacio entre el primo Pancho y la parte superior de la puerta gótica, y accidentalmente recibió un baldazo de agua en la cara. Sin embargo, su alegría no era fingida. Deberían haber visto su gozo cuando abrazó a las 4 cabras. Eso fue conmovedor y hermoso. Todas le lamían las manos,
y la que siempre fue la más confianzuda saltó sobre sus hombros y dejó caer una cadena entera de mierda. Eso fue conmovedor y hermoso, como fuegos artificiales, y los niños gritaban de felicidad. El señor Gleiwitz es papá, el tío Gleiwitz es papá. Y llegó el casero. Caramba, qué sorpresa. Allí estaba el animalito en la puerta, es decir, el primo Pancho, y no lo dejaba pasar. Y la señora John Vetter ni siquiera podía presentarlo en sociedad, porque el don señor de Obesa solo se le veía la parte trasera. Y el casero no quería que el animalito entrara al departamento. ¡Qué tortura a los caseros! Dijo que su casa era decente. Caramba, qué orgullosa estaba la señora Schulze de tener al elegante león, el más distinguido de todos los animales. De todos modos, el casero no pudo hacer nada, porque la ley actual de protección al inquilino contempla algunas mascotas. Entonces le dio con su bastón un tremendo golpe en las posaderas al hipopótamo. Este, con un pequeño esfuerzo, estuvo dentro. Luego subió con muy buenos modales al tercer piso y entró en la cocina, que habían despejado especialmente para él. Mientras ingresaba, descolocó la puerta del vestíbulo y volcó 2 alacenas y una cómoda. Pero, en mi opinión, son solo pequeños defectos estéticos. Por cierto, el animalito ocupaba toda la cocina. ¿Y qué inteligentes pueden ser los animales? El hipopótamo descubrió inmediatamente dónde estaba la canilla de agua y la lamía constantemente. Los animales son simplemente inteligentes, no hay nada que decir. Y la cocina no tardó en estar encharcada. El departamento del señor Gleiwitz estaba lleno de objetos. Era de un solo ambiente y, entre otras cosas, tenía las más hermosas porcelanas. Auténticas imitaciones de Meissen, auténticas imitaciones de terracota, auténticas imitaciones de Sèvres, auténticas imitaciones de Tarragona. Todas piezas valiosas, imitaciones, pero imitaciones de verdad. Por favor, si sobre la estufa tenía 2 candelabros. Había perros y ciervos por todas partes, los primeros de porcelana y los segundos de hierro fundido cubiertos de bronce pesado. Feudal, ¿qué va? Pucha, cómo les gustó la caza a las cabras. Se treparon por donde pudieron y olfatearon todo con cuidado, y si una se cansaba de tanto trepar, podía tumbarse cómodamente en la cama de Gleiwitz. La señora Schulze volvió a su león. Dios, yacía majestuoso sobre la alfombra de cama. Por un instante ni siquiera se atrevió a acercarse, pero finalmente se animó y le acarició cariñosamente las mejillas. A las 6 en punto, el león comenzó a rugir terriblemente. La señora Jules estaba aterrada, y de inmediato le dio todas las cáscaras de papa que tenía, pero él, orgulloso, ni las tocó. Tampoco tocó el poco de leche agria que le habían dejado. Debe estar acostumbrado a algo mejor. La señora Schulze apeló a todo su espíritu de ama de casa y puso directamente en la boca del león una maravillosa tortita fría de manzana. Pero él la escupió y volvió a rugir. Caramba, los Schulze no tenían hijos. Y como no, el señor Schulze siempre quería tener razón. El león no iba a comer panqueques de manzana. ¿Pero qué entiende este hombre de cocina? Una mierda. Y la señora Schulze dijo: aquí las cosas tienen su orden. Queremos criar al león, así que no va a recibir nada más. Una vida tan buena como aquí en la alfombra, junto a la cama, nunca ha tenido y nunca la volverá a tener, bicho ingrato. Hubo incluso una escena durante la cena, y el señor Schulze saltó del comedor y le dio al león su filete de ternera con salsa de cebolla. Pero no se lo comió, sino que lloró por las cebollas, y la señora Schulze dijo: escúchame, creo que está enfermo, y hay que darle bicarbonato de sodio. Y mientras el señor Schulze le abría la boca, la señora Schulze le metía 5 centavos de bicarbonato de sodio y 5 centavos de pastillas de carbón. Deberían haber escuchado al animal toser y estornudar, pero no se comió las cáscaras de papa. ¡Qué tipo! Cuando los Schulze se fueron a la cama, taparon al león con una manta tejida a crochet. El señor Schulze no tardó en roncar y finalmente la señora Schulze también se durmió profundamente. Pero por alguna razón se despertó en medio de la noche y le faltaba el brazo derecho. La señora Schulze lo buscó por toda la cama, pero solo encontró sus medias. Entonces despertó a su marido. Él se levantó enseguida y comenzó a buscar el brazo faltante, pero no estaba por ningún lado. El león estaba profundamente dormido. Entonces el señor Schulze dijo: escúchame, creo que el león está acostado sobre el brazo. Y lo sacudieron para que se despierte, pero solo entreabrió los ojos y no se movió. Así que el señor Schulze le tocó el hocico con el pie.
El león saltó con un rugido y con una mordida le hizo un agujero al pijama nuevo del señor Schulze. Luego se quedó allí gruñendo. El señor Schulze, ni lerdo ni perezoso, sacó su revólver del cajón de la mesita de luz y sin más le disparó. Quedó allí muerto, pero el brazo que faltaba seguía misteriosamente desaparecido. A la mañana siguiente, la señora Schulze buscó incluso entre toda la cáscara de papa, pero tampoco lo encontró. Es una pena que ahora solo tuviera el brazo izquierdo. Probablemente el león muerto debe haberlo comido. Cuando la señora John Vetter se fue a la cama, el hipopótamo yacía tranquilo en la cocina y tomaba agua. Había puesto una toalla debajo de la puerta, pero no fue suficiente para detener el flujo de agua. El casero subió y se quejó de que había agua hasta en el sótano. La señora John Vetter simplemente le cerró la puerta en la cara y gritó: «Entonces, por favor, hágame una denuncia y sáqueme del edificio. No voy a dejar que el animal se muera de sed por usted. El animal se queda en la cocina por lo menos los siguientes 6 meses. Para eso están los juzgados». En cuanto ella volvió a la habitación, los inquilinos de los pisos de abajo subieron porque les estaba lloviendo en sus camas y exigieron que al menos cerrara un poco la canilla. La señora John Vetter se rió con ganas y es que no es más que de pura envidia. Están que revientan por no haber ganado un hipopótamo. Un poco de agua. Que abran un paraguas si no quieren que les llueva en la cama. Eso puede traer filtraciones y hongos, gritó el gordo. Pero la señora John Vetter no aguantó la carcajada. El hipopótamo tampoco trae hongos en el zoológico. Un animalito tan lindo. Poco después escuchó el disparo al otro lado de la pared y no le prestó mucha atención. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue ir a la cocina. Tuvo que buscar dónde pisar. Todo el piso estaba bajo el agua. Mesas y sillas pasaban flotando. Los armarios estaban hinchados como cartón. Los clavos de las paredes estaban oxidados y todos los cuadros y decoraciones flotaban en el agua que les llegaba hasta las rodillas. Ella pensó: si lo único que importa es que el animalito esté bien. Pero imaginen el shock cuando entró a la cocina y encontró al animal muerto, todo hinchado. Debió haberse ahogado. Había elevado la cabeza hasta la araña de gas, pero el agua debió haber subido tanto durante la noche que evidentemente había permanecido bajo el agua demasiado tiempo. Y ahora andá a sacar al animal hinchado. La señora John Vetter inmediatamente cerró la canilla. Ya no tenía sentido dejar correr el agua. Recién ahí vio cómo se habían hinchado las puertas, y cuando el agua se escurrió, el suelo quedó tan embarrado y blando como los caminos de tierra en invierno. Y luego el peso del animal. Un hipopótamo normal pesa, de acuerdo con el Conversations Lexicon de Herder, tercera edición, ilustrado con imágenes, esquemas y mapas, tercer volumen, el A. Huey, Friburgo, en Brisgovia, Berlín, Karlsruhe, Múnich, Estrasburgo, Viena y Saint Louis, página 675, hasta 2.500 kilogramos. Pero la señora John Vetter era una genia. Simplemente cortó al animal en pequeñas rodajas que pudo transportar cómodamente y las metió en la bolsa de basura. Así al menos se ahorró el traslado. ¿Y las cabras? Al principio dormían muy tranquilas a los pies de la cama de Gleiwitz, pero a mitad de la noche debe haber habido un quilombo porque empezaron. Corrían como locas, una detrás de la otra. Gleiwitz trataba de detenerlas con su agudo chiflido, y las cuatro corrían por las paredes y tiraban todo. Gleiwitz no sabía qué hacer. Tomó su navaja y las apuñaló una tras otra. Al ver a los cuatro cuerpos muertos, Gleiwitz se cortó las venas y se acostó junto a ellas, y es que nunca en su vida hubiera podido volver a pagar la valiosa porcelana perdida. Advertencia. El autor intentó ser lo más detallado posible para dejar en claro el peligro inminente que representa una lotería de jardín zoológico. Uno no puede ignorar el enorme peligro de tener jardines zoológicos que no puedan acomodar a sus moradores de manera apropiada. El león en un desierto, el hipopótamo en un río, las cabras en alta montaña. Eso es responsabilidad social por los animales y eso es lo correcto para ellos. Fin. Bueno, imagino que se quedaron un poco choqueados y llegaron hasta acá. Eh, a mí me pareció muy gracioso, pero entiendo que es un humor bastante negro. Eh, es muy diferente quizás si ya tienen una idea de lo que es el dadaísmo y esta cuestión como de la ruptura, incluso de la gramática y todo eso. No tiene mucho que ver con eso. Es como una deriva mucho más como legible, ¿no? Como ya dije al principio.
pero me parece interesante que la ruptura está más bien como no en una cuestión de forma, sino en una cuestión de contenido, ¿no? Está en una cuestión de jugar con cierta inocencia, ¿no? Como cierto registro que se maneja que parece más bien un cuento para niños, ¿no? Y cuando uno está totalmente en esa, eh, todo lo contrario, ¿no? De repente se convierte en una carnicería horrible. Y bueno, ese es un poco el efecto como de comicidad y de ruptura que tiene el relato. Bueno, déjenme por favor en los comentarios qué les pareció el video, qué les pareció el relato, qué les parece la idea y si les parece bien la idea, estoy abierta a sugerencias, ¿no? Que me cuenten qué es lo que les gustaría que lea o de qué tipo de cosas. Puede ser también, no sé, poemas, o no sé, lo que se les ocurra, manifiestos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.